En primer lugar, intervendrá el doctor Jesús María Casal Hernández. Jesús María Casal Hernández es uno de nuestros más brillantes juristas y constitucionalistas a nivel nacional y de reconocida trayectoria, no solamente nacional, sino internacional. Es abogado cum laude, summa cum laude, de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es además profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Fue además consultor jurídico de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2018 y es autor de numerosos libros, ensayos, publicaciones en materia de derecho constitucional y derechos humanos que, como les dije, lo catapultan como uno de nuestros más preclaros y eminentes juristas reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Jesús María Casal Hernández y luego pasaremos a presentar al doctor José Carlos Blanco, quien intervendrá sobre el mismo tema seguido del doctor Casal. Adelante, Jesús María, muchísimas gracias, complacidos de tenerte por acá. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a la doctora Rivero por esa generosa presentación, al Consejo Nacional de Laicos, la Red Provida, por habernos invitado. Yo me encuentro aquí, pues, para que sepan que ya estamos ambos conectados. Estoy también aquí con el doctor Carlos Blanco, que hemos preparado juntos esta ponencia. Entonces voy a tratar de compartir pantalla en estos momentos. Para mostrarles la presentación. Sí se ve la presentación ya y me escuchan bien, ¿no? Perfecto, sí. Adelante. Gracias. Entonces, nosotros queremos en esta presentación, Carlos y yo, primero yo voy a hacer algunas consideraciones generales sobre ley natural y ley positiva. Él va a continuar en el hilo de esta tesis que estamos desarrollando y luego va a entrar en detalles sobre proyectos de ley en discusión. Yo voy a mencionar también uno de esos proyectos. Y bueno, son temas estos de gran profundidad filosófica, en parte también teológica, y yo solo quiero, a partir de algunos autores reputados, ¿no? Traer algunas definiciones, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de la ley natural, pues queremos comprender allí bajo ese concepto todos los criterios y principios supremos de la conducta humana, considerada esta tanto en su aspecto individual, moral propiamente dicha, como en su aspecto social, derecho natural. Es decir, la idea de una ley natural implica que cuando se dictan leyes para regular la conducta humana, cuando los jueces dictan sentencias, no resulta eso puramente de una voluntad, es decir, no hay, digamos, una mera creación humana artificial, digamos, de esas reglas para resolver conflictos, sino que detrás de todo eso hay una fuente última que es una ley natural, es decir, un criterio natural de justicia y también algunos grandes principios, como decía el profesor Aristides Calvani, la ley natural se refiere a los primeros principios de moralidad. Esto quiere decir que la ley natural y la ley positiva no se ubican en dos mundos separados, ¿no? Sino que la ley natural está allí de manera permanente, siendo la fuente de los criterios de justicia, pero luego cuando entramos en los detalles, pues es relevante también lo que dice la ley, es decir, la determinación específica de la ley emanada de una autoridad competente por un procedimiento aceptable, ¿no? Que hoy en día pues tendríamos que decir un procedimiento democrático, pero esos dos aspectos, digamos, del derecho deben estar en armonía. La ley positiva o ley humana es la aplicación de los principios del derecho natural a una materia social concreta.
no se trata, como les decíamos, de dos órdenes o sistemas cerrados, cada uno separado, sino de dos aspectos de una misma realidad. Esa realidad es el derecho. Y sus dos aspectos o dimensiones son lo natural o racional y lo positivo o técnico. Claro que nuevamente no se trata aquí de dos mundos separados, ¿no? Es decir, lo racional también está en lo técnico o positivo. Positivo quiere decir aquí que es la ley dada, la ley establecida, lo que dispone la autoridad por ese procedimiento válido, aceptable, lo que dictamina un juez, los precedentes que se van derivando de la jurisprudencia. Todo eso es ley positiva en la medida en que emana de la autoridad competente y es algo que rige. Y aquí hay nuevamente una presencia tanto de la ley natural como de el gobierno de la sociedad, en virtud del cual los hombres y mujeres, los seres humanos, van dictando pautas para resolver conflictos, pero que deben estar inspirados, deben estar en armonía con la ley natural. Por eso la ley injusta no obliga en el fuero de la conciencia. Aunque, como recuerda Rafael Preciado Hernández, citando a Santo Tomás de Aquino, aunque deba ser obedecida en ciertos casos, no por sí misma, sino para evitar mayores males. Es decir, que, digamos, realmente la ley injusta no obliga en el foro de la conciencia, y vamos a ver ahora algún caso, digamos, relatado por algunos filósofos. La ley que desconoce severamente la justicia no es válida como ley. Es decir, que cuando se llega a situaciones extremas de injusticia de una ley, que es, digamos, un mandato de la autoridad, cuando se llega a situaciones extremas de injusticia, uno puede ya decir que esa ley, no es derecho. Es una fuerza, es una imposición de la autoridad, pero que no corresponde a esas bases de sus presupuestos humanos, morales, antropológicos. Y una narración que suelen recoger algunos autores viene del filósofo griego Epícteto, cuando recogiendo un diálogo que se habría dado entre un juez y un filósofo, que podía ser condenado por este juez, le dice el juez: yo puedo, si quiero, le dice el juez, encerrarte en la prisión como una piedra, replica el filósofo. Así como podrías encerrar una piedra, pues, en un cuarto, en una caja. Y también puedo, si me place, mandar que te azoten. Sí, como a un asno. Ese no es ni puede ser verdadero señorío sobre los hombres. Es decir, que aquí vemos cómo muchas veces las autoridades pierden de vista que esa autoridad que la autoridad que ejercen es recibida, digamos, es delegada, y que ellos tienen una misión servicial que cumplir. Ellos no son dueños de nada. Pero muchas veces el funcionario piensa así, el juez piensa que él puede condenar o absolver, pero él en realidad no tiene un poder absoluto, un poder personal, un poder libre de absolver o condenar. Él puede tener una función, y en el marco de esa función él puede condenar al que es culpable y debe absolver al inocente. Entonces, esto lo decía Epícteto después de Cristo, pero ya antes, pues, en todos los cristianos, evidentemente no podemos nunca perder de vista lo que fue, pues, esa arbitraria, ¿no?, condena contra nuestro Señor Jesucristo, y cómo sobre todo para los abogados, algo que siempre tenemos muy presente es la imagen de Pilato, porque es lo que no queremos ser, ¿no? Y muchas veces oramos para no caer en la tentación de ser como Pilato, porque estoy aquí tratando de ubicarme como en un, digamos, abogado promedio, ya cuando hoy en día lamentablemente se ha pervertido tanto la profesión y hay unos niveles de corrupción tan altos que pues las conductas que cometen muchos colegas están ya en un terreno abierto de corrupción, de envilecimiento, ¿no? Pero para un ser humano mediocre, digamos, en los términos de su virtud, pero que no llega a situaciones extremas de envilecimiento, una de las grandes tentaciones que puede tener es la de actuar como Pilato. Es decir, entendiendo que algo es malo, sin embargo, no prohibirlo. Es decir, entendiendo que una conducta moralmente debe evitarse, sin embargo, consentirla, tolerarla por debilidad, por cobardía, por dejarse llevar por presiones. Y entonces, sí, aquí vemos otra vez cómo hay esa actitud de una autoridad que cree tener un poder absoluto sobre la vida de las personas, ¿no? Cuando, según el relato de San Juan, Pilato entró de nuevo en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta alguna. Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesús respondió: no tendrías poder alguno contra mí si no te hubiera
no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo, pero los judíos gritaban diciendo, si sueltas a ese, no eres amigo del César, pues todo el que se hace rey va contra el César. A partir de este relato, hay un filósofo del derecho, teórico del derecho muy conocido, que él dice, él no era cristiano, pues, pero hace una interpretación, y por cierto, él tenía unos valores de trasfondo en términos de los valores de la democracia, etcétera, muy importantes, ¿no? Pero aquí lo que quiero destacar es cómo, a pesar de ser un autor con buenos fundamentos en su razonamiento, él llega a decir que este episodio, que lo llama, califica así, pues, como este episodio o este relato, se refiere a un aporte importante para comprender lo que es la democracia, porque él dice, la democracia es a veces la democracia de Barrabás, es decir, si el pueblo quería liberar a Barrabás, eso es democracia. Claro, por supuesto no estamos para nada de acuerdo con esto, lo mencionamos simplemente para ver hasta dónde puede llegar la desfiguración de las instituciones, ¿no? Y del desconocimiento de la ley natural. Porque más bien esa condena de Jesús, pues es más bien un ejemplo de la injusticia de los pusilánimes, acomodaticios y cobardes. Condenar a un inocente bajo la manipulación de la multitud. Esa no puede ser la idea de la democracia, porque la democracia tiene unos límites morales. Evidentemente, a veces en virtud de la democracia tenemos que aceptar decisiones que consideramos erróneas. Incluso hay decisiones que podemos considerar erróneas moralmente y que si no llegan a ciertos extremos, pues tal vez también debemos obedecerlas, ¿no? Pero en todo caso, fíjense ustedes cómo aquí todas esas perversiones se reunieron, ¿no? Cuando luego también relata San Lucas cómo se produce a veces esa complacencia en el mal, entre los malhechores, ¿no? Esa complicidad entre quienes sienten que pueden, que son dueños de todo, ¿no? Que pueden dejar de lado la moralidad, los principios éticos, y que al ignorarlos se sienten ellos como reivindicados en su majestad, en su envilecida majestad. Herodes y Pilato se hicieron amigos aquel día, pues antes eran enemigos entre sí. Entonces, aquí yo pienso que es importante rescatar también pensamientos clásicos de personajes de nuestra historia republicana, como Juan Germán Rocio, un pensamiento muy clave además en la transición, pues del pensamiento tradicional hispano al pensamiento republicano. No puede ser derecho ni ley lo que carece de justicia y equidad. Donde reina el poder arbitrario, dijo Rocio, son sinónimos el derecho y la fuerza. Es decir, ya esas situaciones de un juez que dice, yo tengo el poder para condenarte o absolverte, etcétera, todo eso es fuerza, pura fuerza, voluntad, digamos, envilecida, ¿no? Desviada, porque no reconoce esa autoridad, su doble sujeción. En primer lugar, una autoridad que no le es suya, no es de su propiedad, le viene dado en primer lugar del proceso democrático, ¿no? Porque como lo dice la Constitución, toda autoridad viene del pueblo, pero indirectamente viene de Dios, y además tiene una limitación funcional, porque lo que él hace tiene que hacerlo respetando la ley natural, los principios de la justicia. Hay un señorío, solamente puede haber el de la justicia, no el de la ley como fuerza, ¿no? Y en los proyectos de ley en preparación, pues hay un aspecto que yo solo es el único que voy a mencionar para luego darle la palabra acá al profesor Carlos Blanco. En el proyecto de ley de reforma parcial de la ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad, se trata de la manera más displicente, ¿no? Con todo, como suelen decir en la península, pues con todo desenfado, digamos, de manera absolutamente laxa y responsable, un tema tan delicado como es el de la reproducción asistida. Se dice, los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de salud y ciencia y tecnología promoverán la investigación referida a la reproducción asistida, sin ninguna indicación de los límites éticos, que eso ya están reconocidos en tratados internacionales. Hay una discusión de fondo, claro, también sobre la dignidad del ser humano, sobre el inicio de la vida, pero junto con esto, hay una serie de tratados internacionales que ponen límites, que fijan una serie de cautelas éticas, entre ellas que no es posible crear embriones humanos para la investigación científica. En ciertos casos, esta norma internacional admiten que, bueno, cuando hay un proceso de reproducción asistida y no se utilizan algunos embriones humanos, estos pueden ser utilizados para la investigación científica. Pero hay una serie de límites éticos, y el gran problema de fondo que está detrás es el tema de la vida. Y lamentablemente hay una corriente muy extendida que no pretende, no quiere reconocer en el embrión humano una vida en formación, sino que
el concepto mismo de la concepción se quiere desnaturalizar y ahora la concepción se iniciaría en el momento del implante del embrión humano en el útero materno. Entonces es un ejemplo pues de cómo temas que es un problema que viene ya de la propia ley, solo que ahora se agudiza, ¿no?, con la reforma, pero ya la ley vigente pues entiende que este tema es un tema que no concierne la dignidad del ser humano, cuando en realidad sí lo es. Entonces con esto, solamente para poner un ejemplo de cómo se puede poner en riesgo la ley natural, y vamos a escuchar, pero por supuesto yo les devuelvo a ustedes la palabra porque van a hacer la presentación también del profesor Carlos Blanco, pero con esto culminaría yo esta intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jesús María Casal Hernández. Como les decía, tenemos dos invitados de lujo para cerrar con broche de oro esta mañana. El segundo en orden de intervención sobre el mismo tema, ley positiva y ley natural, es el doctor José Carlos Blanco, abogado, profesor de filosofía del derecho y doctor en derecho procesal en posgrado y pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana. Es además investigador del Centro de Estudios Regionales Joseph Gumilla y miembro colaborador para el Estado Bolívar de CAI, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Sumamente complacidos, doctor Blanco, de tenerlo en esta mañana de hoy. Agradecemos su intervención y no me queda otra sino darle el derecho de palabra. Gracias. Muchas gracias y reitero lo que dijo el doctor Jesús María Casal, agradecido al Comité Nacional de Laicos por esta invitación para hablar de este tema tan importante que muchos han calificado de temas fronterizos por lo polémico que los mismos contienen y la importancia que mantienen permanentemente para la sociedad. Me ha tocado hablar un poco del problema de la ley positiva y la ley natural en referencia, tomando el testigo de todo lo que dijo brillantemente el doctor Casal, hablar un poco de, ¿tendrá vigencia hoy en día ese debate entre la ley natural y la ley positiva? Yo comenzaría por decir, bueno, porque sé que esto es un espacio abierto a todo público, no exclusivamente para abogados, que cuando hablamos de la ley natural estamos hablando de una ley que tiene como característica que es inmutable, que permanece en el tiempo y en el espacio, que sus valores no cambian ni pueden cambiar. Entonces, ante esto nos encontramos con otra forma de legislar que es la voluntad humana, que es la manera en que los hombres podrían transformar la forma en desarrollarse las relaciones entre las personas. Ese debate entre ley natural y ley positiva es muy viejo, pero no está desactualizado. Utilizando un poquito del método del doctor Casal, de remontarme a ilustres textos de la literatura, principalmente en las tragedias griegas, tenemos a Antígona. Antígona podemos recordar que Creón había prohibido enterrar a las personas fallecidas, a los muertos, y Antígona enterró a su hermano. Y cuando Creón le dice, ¿cómo has osado violar la ley?, ella le contesta con algo que es así, una frase como quien dice que trasciende del tiempo, que dice, esa ley la dictaste tú y tú eres un simple mortal. Esa ley no viene de los dioses. Este debate, que parece muy de filósofos y de profesores, ese está hasta en lo más popular. Hay personas que cuando se le habla de la aplicación de una ley dicen, no, pero esas son las leyes de los gobiernos, o son las leyes de las cosas, pero las leyes de Dios, las leyes naturales, dicen otra cosa. Bueno, en este orden de ideas, y como sé que tengo 20 minutos, voy a tratar de referirme a dos proyectos de leyes. Y como sé que el tema es polémico, como dije, y que en estos temas nos encontramos con un problema, de acuerdo, desde la posición ideológica que se tiene o filosófica, se dice que es imposible, por ejemplo, que una persona católica como yo vaya a discutir esto con una persona de pensamiento más liberal, como puede ser un marxista. Entonces, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a tratar de dar más que una especie de análisis artículo por artículo, así, voy a tratar de dar un esquema de cómo se analiza una ley, para saber si la ley responde a criterios de racionalidad,
para aceptarla o rechazarla. Y para eso me remontaré a la autoridad de los ilustres profesores de razonamiento jurídico, como es el caso de Atienza, que dicen que una ley debe tener 5 niveles de racionalidad. El primer nivel es la racionalidad lingüística. La ley tiene que estar redactada de tal manera que la entienda la gente. No debe tener esos conceptos imprecisos o indeterminados que no permitan de qué manera se puede saber lo que quiere decir el legislador. La segunda, muy importante, la racionalidad pragmática. Las leyes no pueden tratar de imponer el cumplimiento de cosas que son imposibles. Después, la racionalidad jurídica formal. La ley tiene que adecuarse a la Constitución y a todo el sistema. Voy rápido, no importa, ya veremos. Después tenemos la teleológica. La ley tiene que tener un fin. Y después la axiológica, que tiene que ver con lo de la ley natural, los principios de la ley. Si nosotros agarramos y hacemos este texto y lo acomodamos de una manera sencilla, la ley se tiene que entender, la ley tiene que ser práctica, si se puede cumplir, la ley tiene que responder a lo que dice la Constitución, la ley tiene que tratar de tener un fin, no se puede legislar por legislar, tiene que tener un sentido en el impacto social. Y después la ley tiene que responder, que eso es lo que decimos nosotros, a valores superiores. En este orden de ideas, y como le dije, jugando con el tiempo, yo apelo al método, porque ante cualquier discusión se puede decir desde un espacio que no se deben criticar leyes que tienden a la protección o al mejoramiento, y que más bien se deben buscar puntos concretos para decir por qué se rechazan. Bueno, yo voy a decir por qué se rechazan, de acuerdo con mi opinión, entendiendo que, como decía Antígona, yo soy un simple mortal. Entonces vean lo siguiente, hay una ley que se refiere al lenguaje de género. Corrijo, perdón, a lo mejor estoy al lenguaje de género, que ya escuché que en una intervención anterior se dijo que cambiar el lenguaje cambia el pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Esta ley tiene como justificación hacer más visible a la mujer dentro de la sociedad y, además de eso, cambiar y corregir un problema de discriminación que sale o nace desde el lenguaje. ¿Qué se le puede criticar dentro del test que yo coloqué? Para empezar, la llamada racionalidad pragmática. Es imposible cambiar algo tan cultural como es el lenguaje. El lenguaje está enraizado no solo en la manera de expresarse, sino en la manera de comunicarse de las personas. Y pretender cambiarlo de la noche a la mañana con leyes es sumamente difícil. Esto tendría que ver, de acuerdo con el test que yo hice, con la racionalidad pragmática. Ahora bien, como bien dijo la persona que ustedes citaron, no recuerdo el nombre, cambiar el lenguaje es muy difícil, porque el lenguaje es la forma en que se exterioriza el pensamiento. Pero además de eso, tiene un problema grave la ley, que más allá de lo que se pretende, tiene sanciones que son absolutamente desproporcionadas. E inclusive su manera de aplicar parece que está dirigida exclusivamente a actuaciones ante entes de tipo oficial, porque es muy difícil que en la cultura, en lo popular, en el día a día, se pueda emplear todo el tiempo la expresión a lo masculino y a lo femenino, sin tener que alterar inclusive textos importantes. Jesús María apeló al Evangelio. ¿Sí? Imagínense ustedes en el Evangelio, el sábado no se hizo, o sea, el sábado se hizo para el hombre, no para el hombre, para la mujer, una cantidad de cosas que va a ser complicado allí. En ese sentido, yo veo que este proyecto de ley se va a encontrar, va a chocar con muchas cosas. En primer lugar, tratar de transformar lo cultural. En segundo lugar, que hay una seria discusión, y me hubiera gustado, no pude escuchar la intervención a la que ustedes hacen referencia, hay una seria discusión sobre el tema. Dice que ahí no hay discriminaciones, porque gramaticalmente hablando, los géneros neutros no discriminan, no están hechos para discriminar. Entonces, eso creo que hace que, ¿qué conclusión yo llevaría, para no extenderme, sobre este proyecto? Yo creo que si se pretende tratar de corregir algo en el uso del lenguaje que pueda ser ofensivo o discriminatorio hacia la mujer, creo que
hace falta un proceso de maduración, en el sentido de que no estamos todavía preparados para decir tan tajantemente, de una manera concluyente, que allí se está produciendo una especie de sanción, una especie de discriminación tan grave como para que se produzca una actuación legislativa de este tipo que pueda afectar bastante. Además, insisto, tiene sanciones desproporcionadas, la nulidad de documentos que pueden ser importantes desde todo punto de vista para garantizar derechos de las partes, los títulos, una cantidad de cosas que tendríamos que nosotros ir precisando punto a punto. Pero yo aquí voy a hacer una especie de paréntesis en el sentido de que hay un problema con las leyes. Hay una vieja frase por allí que dice, mire, las leyes pueden ser buenas o malas, pero hay que ver cómo las aplican los jueces. Y allí retomo lo que dijo el doctor Jesús María Casal. El juez bueno hace que una mala ley se aplique bien. Un mal juez puede echar a perder hasta la mejor ley del mundo. La justicia de Pilatos, del juez que no decide, del juez que lo que trata es de evadir la responsabilidad, porque no hay nada más difícil que tomar la decisión que en justicia corresponde, sobre todo cuando va a atentar hasta contra la opinión de la mayoría, en el caso citado de Pilatos. Entonces, conclusión de este primer punto. Analizando en el texto, yo considero que tanto por lo que viene siendo la aplicación como por las consecuencias, tal y como está planteado, no es aceptable. Debería ser, inclusive, si se quiere, rechazado, revisado, y dejaría un espacio abierto para el debate, que creo que es lo importante, porque dentro de lo que se trata de que sea la ley, que la ley sea producto de un verdadero debate, que la ley llegue a todos los espacios de los interesados en la sociedad y exista, como quien dice, una especie de opinión compartida de lo que se debe legislar. Eso en cuanto a esta ley. Sé que hay un espacio de preguntas después, donde nosotros inclusive podemos precisar detalles sobre esto. Sí quisiera insistir desde mi punto de vista que para juzgar una ley hay que tener criterios. Y yo les he expuesto un método de 5 criterios utilizados por notables juristas contemporáneos para poder calificar una ley. No simplemente y generalmente, no, esa ley es buena o esa ley es mala, no. Esa ley tiene estos niveles de racionalidad o no los tiene. En relación al tema de la familia, caramba. Lamento el tiempo porque ese es un tema importante, un tema bastante importante. Y voy a partir, ustedes me van a permitir que hable de mí mismo porque yo fui juez de familia por 10 años. Y yo vi, más o menos, o viví lo que son los conflictos familiares. Volviendo a lo que he comentado hasta ahora de los niveles de racionalidad, considero que el proyecto, y me disculpa si en algún momento le dije que le estoy hablando de proyecto, el proyecto de reforma parcial sobre la ley de protección a la familia tiene un grave problema entrando. Carece de racionalidad jurídico formal en el sentido de que si nosotros nos remontamos a los artículos 75 y 76 de la Constitución, allí, aunque no sea expresamente, se diseña un modelo de familia formado por el padre, por la madre. Inclusive, en todo el tema que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, de las uniones de hecho, también se habla del padre y de la madre. Entonces, la reforma habla de que la familia puede surgir de diferentes tipos de relaciones. Es decir, deja un espacio abierto, muy abierto a cualquier otro tipo de relación. Y en un momento determinado, eso puede producir una colisión con el texto constitucional. Esa es mi opinión muy particular. Tendríamos que entrar entonces a los otros niveles. ¿Qué pasa con los demás tipos de relaciones? Y entonces ya allí nosotros deberíamos manejar criterios distintos y hasta tendríamos que hacer reflexiones sobre lo filosófico y sobre lo axiológico en relación con lo que viene siendo la ley natural. Yo tengo que aclarar que estoy invitado a hablar en un espacio de laicos y que yo soy una persona que sin ánimo de pretensiones de ningún tipo, yo soy católico y espero morir siendo católico. He vivido, la Iglesia Católica ha sido parte de mi vida, sus principios han sido normas orientadoras de mi vida
Y entiendo muy bien que tengo que respetar las diferentes opciones y búsquedas de la verdad, pero desde mi punto de vista, estoy más o menos de acuerdo, por vivencia personal, con lo que se dice en la doctrina social de la Iglesia sobre lo que es la familia y lo que debe ser la familia. La familia es una comunidad, pero una comunidad natural, porque todos nacemos en una familia, no nacemos en ningún partido político, ni nacemos en otra cosa, todos nacemos en una familia. Y en esa unidad natural, la armonía se funda en el amor. Y es muy difícil que el amor se imponga por normas o decretos estadales. No sé si me explico con toda claridad. Yo pude observar, siendo juez de familia, que trataba de mejor forma y dictando las medidas más adecuadas para el caso, de hacer que las relaciones internas del grupo familiar sean buenas. Pero ¿qué pasa cuando el tribunal se va? Cuando el Estado sale de ese espacio tan íntimo, ¿qué pasa? Lo que mantiene a la familia es algo que está por encima de lo que vienen siendo las regulaciones de lo humano. Así lo viví yo. Las buenas familias, en el buen sentido de la palabra, porque todas son buenas, las que mantenían las buenas relaciones eran las que entendían lo que significa ser familia, lo que entendían lo que significa la familia como un espacio de transmisión de unos valores, y eso ya sería otro tema, hablar lo que son los valores, pero unos valores aceptados, unos valores que han servido para orientar todo lo que ha sido nuestra vida. Entonces vean, desde este punto de vista, y en un espacio tan apretado de 20 minutos, que yo no sé si tengo un poquito más, ¿me quedan 3 minutos? Me quedan 3 minutos. Yo diría lo siguiente, y hablando como abogado y como abogado católico. A mí me decían, cónchale, usted, me van a perdonar quizá el coloquialismo y en la estatura del foro, yo decía esto, me decía, oye, pero tú eres una persona que usted dice que es católico y vive divorciando gente. Bueno, el Estado es el que divorcia a las personas. Y yo interpreto el Evangelio, que lo que dijo Jesús es que lo que une al hombre es el amor. Las personas que están enamoradas no las divorcian los jueces. No sé si me explico con toda claridad. El amor se mantiene para siempre, el amor de Dios, que es superior a todo, y el que trata de enterarnos a nosotros. Una cosa es la aplicación de normas del Estado para casos muy concretos, y otra cosa es que como cristianos y como católicos nosotros aceptemos lo que vienen siendo verdaderos atentados contra lo que es la vida, contra lo que es la armonía familiar, y que se manipule, porque yo estoy de acuerdo en la protección a la familia, lo que no estoy de acuerdo con la desnaturalización de la familia con otros fines, porque seguramente ya se ha comentado en este espacio que muchas veces hay gente que dedica su vida a la confrontación y a los debates en escenarios políticos con todos sus derechos, pero ¿qué pasa? Que a veces los elementos o los hechos por los cuales ellos mantenían esa confrontación van desapareciendo y surgen hoy en día, ya lo sabemos claramente, surgen hoy en día una serie de posibilidades de crear nuevos escenarios de lucha, pero hay que tener cuidado, y creo que hay que tener cuidado cuando se trate de temas como es el tema de la vida, y me refiero específicamente a eutanasia, me refiero específicamente a la concepción y al tema de la familia. No sé si con lo atropellado de mi intervención, porque la verdad, como dije al principio, es un tema importante, es un tema que está vigente y es un tema que no creo que deba resolverse con una rápida y superficial reforma legislativa. Bueno, muchas gracias.